¿Listos? ¿Preparados para recibir la palabra? ¿Cuál es nuestro tema principal que hemos estado compartiendo ya desde algunos domingos atrás? ¿Qué es? ¿Qué es el Evangelio? O entendiendo el Evangelio. En la ocasión anterior vimos cómo el pecado del hombre trajo sobre sí maldición, desvirtuó la imagen de Dios en la persona de Adán y de Eva, y los convirtió a ellos en enemigos de Dios. Por causa del pecado entró la muerte y se rompió la comunión, la relación que había entre Dios y el hombre. Ahora el hombre está bajo juicio, el hombre está bajo condenación por causa de ese pecado original. El hombre en su corazón fue dañado, fue pervertido. El corazón del hombre se volvió un corazón depravado, un corazón dañado. Fueron las terribles noticias que estuvimos viendo la vez anterior. El hombre está bajo juicio, el hombre está bajo condenación. Por más de que el hombre intente ser buena gente, ser buen marido, ser buen padre, ser buen ciudadano, ser buen trabajador, eso no le trae en ningún momento a ser salvo. Porque el hombre necesita ser cambiado, ser transformado. El hombre necesita nacer de nuevo. El hombre necesita ser salvado. Salvado de sus propios pecados. ¿Salvado de quién? Salvado de la ira de Dios. Necesitamos ser salvados de la ira de Dios. O sea que cada uno de nosotros tenemos una deuda que debe ser pagada, una deuda que debe ser cancelada. También una justicia que debe ser alcanzada. Todos, absolutamente todos, nos convertimos en seres injustos. ¿Por qué? Porque no se le dio la talla a la justicia de Dios, o sea, a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos, a, a esa moralidad de Dios. Y de igual manera, como les decía, la imagen del hombre, la imagen de Dios que estaba en el hombre, se desvirtuó. Entonces, esa imagen tiene que ser restaurada. ¿Qué vino a hacer precisamente el Señor Jesucristo? Pues Él vino a hacer esas tres cosas. Primero, pagar la deuda que nosotros teníamos por el pecado. Vino a imputarnos su justicia y de igual manera también a restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. O sea que no solamente el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz es la obra completa de redención. Tenemos que entender también que el Señor Jesucristo durante su vida terrenal, Él tendría que obedecer durante toda su vida la ley. ¿Para qué? Para que esos méritos de esa obediencia de la ley también fueran puestos a nuestro favor, o sea, también fueran imputados a nuestro favor. Y por eso tenemos que entender y comprender la vida del Señor Jesucristo, que lo vemos a través de los evangelios. ¿Cómo comienza el Señor Jesucristo su ministerio? ¿Recuerdan lo que dice allá el Evangelio de Mateo? El Señor Jesucristo durante sus años de niño, de joven, estuvo trabajando al lado de su padre adoptivo, de José. Y él aprendió él mismo
oficio que realizaba José, el asunto de la carpintería. Pero cuando él ya cumple sus 30 años, él cerró el negocio de la carpintería. ¿Y qué hace? ¿Qué hace él? Sabiendo la labor que le había sido encomendada por el Padre, él comienza su ministerio público. ¿Y qué hace? Nosotros podríamos pensar, uy, el Salvador vino a proclamar salvación. Y nosotros pensaríamos, uy, de pronto va al templo, va a la plaza principal allá de Jerusalén a anunciar quién es Él. Pero Él dice la palabra que se dirige, miremos allá en Mateo capítulo 3, dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced sendas, derechas sus sendas. Juan estaba ya meses anteriores en el río Jordán, predicando, anunciando que vendría el Mesías prometido. Y él estaba bautizando a los que iban allí y escuchaban su palabra, bautismo para arrepentimiento. ¿Y qué sucede? Juan el Bautista estaba haciendo la labor que le había sido encomendada. Y de repente ve que se acerca el Señor Jesucristo, que viene caminando hacia él. ¿Qué pensaría Juan? Vámonos en los zapatos de Juan por un momento. Llegó el Mesías. Ahora sí él me va a bautizar a mí porque yo también soy pecador, yo también necesito manifestar mi arrepentimiento y pasar por las aguas del bautismo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Algo inesperado, ¿cierto? En vez de que Juan fuera bautizado por el Señor Jesús, el Señor Jesús le pide, mire lo que dice el verso 13 y 14 del mismo capítulo 3. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Verso 15. Y respondiendo Jesús, le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Fíjese que Juan estaba como despistado, porque ¿qué está pasando aquí? O sea, lo que el Señor me está pidiendo, ¿cómo yo voy a bautizar al Mesías? Si el Mesías es un ser totalmente santo, es un ser puro, el Mesías prometido, bautizándolo. Pero fijemos lo que le dice el Señor, deja ahora, como dice en la versión Reina Valera, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Fíjese que el Señor Jesucristo no está negando su divinidad, ni que Él fuera sin pecado, ni que fuera superior a Juan el Bautista. Pero convenía que en ese momento se hiciera así. Ahora, ¿el Señor Jesucristo necesitaría el bautismo de arrepentimiento? No, pero nosotros sí. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. ¿Por qué el Señor Jesús entonces fue a ser bautizado? Porque el Señor Jesús se identifica plenamente con nosotros. Así como se identificó en la encarnación y en su nacimiento para tomar la naturaleza humana, en el bautismo también se identifica con cada uno de nosotros para tomar esa vergüenza por causa de el pecado. ¿Y qué sucede durante este acto del bautismo del Señor Jesucristo? Miremos el verso 17.
Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. La manifestación de la Trinidad. Dios Hijo siendo bautizado, se abren los cielos, dice la palabra, y que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre diciendo, este es el Hijo de mi amor, me complazco yo en él. Tanto el bautismo como la tentación que viene luego son hechos históricos cronológicos. Se dan de una manera secuencial, como son narrados, como son mencionados en los evangelios, pero también están relacionados teológicamente. ¿Cómo? Ambos, ambos actos juegan un papel importante en el tema de la redención, porque después de que el Señor Jesucristo es bautizado, dice, es llevado inmediatamente por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Qué acaba de decir Dios el Padre sobre su Hijo? ¿Qué acaba de decir? Volvamos a mirar ese verso 17. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y miremos lo que dice ahora el verso 3 del capítulo 4. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué acaba de decir el Padre? A este es mi hijo amado. ¿Qué le está diciendo ahora Satanás? Ah, si eres el hijo. Parece una conversación similar a lo que sucedió allá en el Edén, aunque Dios les dijo. Mm, mm. Ahora, cuando se habla de ser hijo de Dios, se está afirmando la deidad del Señor Jesucristo. ¿Mm? El Señor Jesucristo se identifica plenamente con la raza humana. Vino a restaurar todo lo que se perdió en el Edén, todo lo que Adán y Eva perdieron. O sea que el bautismo realmente fue la inauguración del reinado del Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Pero también fue una declaración de guerra contra Satanás. El Señor Jesucristo vino al mismo terreno donde el hombre fue derrotado, aunque no en las mismas circunstancias. Las circunstancias del Señor Jesucristo fueron mucho más difíciles. Miremos en Lucas, en el capítulo 3. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y mire lo que dice también Lucas 4:1. ¿Cuál es el título que tiene ahí? La tentación de Jesús. Fíjese que son los dos relatos que ocurren de manera consecutiva, cronológica. Pero que en medio de esos dos relatos, ¿qué hay? ¿Qué dice el título de Lucas 3:23? ¿Qué dice? Dice la genealogía. ¿Mm? La genealogía. En el libro de Mateo también está la genealogía de el Señor Jesucristo. ¿Se han dado cuenta hasta dónde va la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo? Mateo habla de la genealogía del Señor Jesús hasta David. Hasta David. Mientras que Lucas está hablando de la genealogía del Señor Jesús hasta Adán. Hasta Adán. ¿Sí la diferencia?
En otras palabras, mis hermanos, Lucas nos regresa nuevamente al Edén. Fíjese esa conexión que hay ahí. O sea, el bautismo y la tentación están directamente relacionados con todo el incidente que ocurrió allí en el Edén, cuando la historia del hombre comenzó. Y dice la palabra entonces que Jesús fue bautizado en el río Jordán y fue llevado al desierto de Judea a ser tentado. Ese descendiente de Adán, la simiente de la mujer. Y el Señor Jesús se enfrenta a Satanás como nuestro representante. Adán fue el primer representante de la raza humana. Ahora viene el Señor Jesucristo como el segundo Adán o el postrer Adán a representar nuevamente al hombre. Y podemos hacer aquí una especie de contraste, ¿cierto?, entre los relatos que hablan Génesis y que habla Mateo. ¿Dónde fue tentado Adán? En el huerto del Edén, ¿cierto? Allí todas sus necesidades estaban cubiertas. Allí no había para Adán ninguna amenaza. Todo lo tenía. Como les decía a mis hermanas la vez pasada, ¿quién quiere tener un Adán así? Perfecto. El hombre, perfecto. Todo creado a la imagen de Dios, de su creador. Íntegro, completo. ¡Wow! Y aún así, pecó. ¿Dónde fue tentado el Señor Jesucristo? En un sitio, en un lugar totalmente diferente a un Edén, a un huerto, en un desierto, en un sitio inhóspito, rodeado de peligros, sin nada que comer, en medio de circunstancias difíciles. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? No se desvió absolutamente nada del camino de obediencia que había sido planeado para él. Por causa de Adán en el Edén, vino la maldición al mundo. Ahora, por causa de la obediencia de el Señor Jesucristo, la vida de aquel que cree en él, la vida de el creyente, es restaurada. Por causa de Adán, todos los descendientes de Adán, que somos todos nosotros, nos convertimos en esclavos del pecado. Pero a través de la victoria de el Señor Jesús, todos los hijos de Dios, todos los que han creído en Él, han sido libres, han sido liberados de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que someternos a las demandas y a las exigencias del pecado. Aquel que no ha nacido de nuevo es un esclavo del pecado. Las cadenas del pecado y de la maldición están sobre su vida. Y está bajo juicio, bajo condenación, bajo maldición. Y su fin será el infierno. Ahora, el que ha creído en la obra del Señor Jesucristo, el que por su gracia y su misericordia, el Espíritu Santo ha infundido en él la vida de Dios, la vida de Cristo, ese nuevo nacimiento, esa regeneración, y se acoge por fe a lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Esa persona nace de nuevo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ojo, todo lo viejo pasa.
Porque hay algunos cristianos que levantan la mano, yo acepto al Señor, pero siguen viviendo como venían viviendo hasta ahora. Eso no es, eso no es nuevo nacimiento, mis amados hermanos. El nuevo nacimiento se evidencia con frutos de arrepentimiento, con la luz del Evangelio de Cristo en el corazón de la persona. ¿Estamos? ¿Qué hace Satanás aquí? Ataca la identidad de Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, ¿y qué hace Satanás? También apela a las necesidades legítimas que tenía el Señor Jesucristo en ese momento. 40 días en el desierto, ayunando. ¿Qué tendría el Señor Jesús físicamente? Hambre, hambre. ¿Y qué le dice Satanás? Convierte ahora estas piedras en pan. No sé si ustedes han pasado alguna vez por una panadería cuando están horneando el pan. Ay, sí, dicen por ahí. Ay. Parece que nos eleváramos como en los, en las películas de dibujos animados, ¿no? Las caricaturas que se eleva uno con el olor del pan, ¿sí? Imagínense 40 días, mis hermanos. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Apelando a los deseos legítimos del Señor Jesucristo. Y quería aprovecharse de eso, tomar el control, como lo hizo allá con Adán y Eva, allá en el paraíso. Y la tentación del Señor Jesucristo fue algo real. Él fue torturado allí en el desierto, mis hermanos. Pero no porque algo de lo que le estaba diciendo Satanás fuera prohibido para él. Comer no es pecado. Cuando se tiene hambre, cuando pasamos a la gula es otra cosa. El Señor Jesucristo experimentó esos deseos humanos naturales, atraído hacia las cosas buenas, pero que en ese momento no tenía el alimento. Él deseaba comer. No sé cuál sería el pensamiento de el Señor Jesús, de saciar también su apetito, pero él no cedió ante esa sugerencia de Satanás. El Señor sabía que estaba detrás de esa oferta demoníaca. Si el Señor Jesús decidía utilizar su poder y convertir esas piedras en pan, ¿qué estaba aceptando? Mi Padre no tiene el poder para cuidarme. ¿Qué hace un padre normalmente con su hijo? ¿Qué hace? Miremos lo que dice Mateo 7:9. ¿Qué dice Mateo 7:9? ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y el 11 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas nuevas a los que se la piden? ¿Confiamos realmente en esa provisión de Dios? ¿Confiamos realmente en la provisión de Dios? El Señor Jesucristo confiaba plenamente y no cedió a la tentación, ni usó su poder para convertir las piedras en pan y poder saciar su hambre. No negó ese cuidado paternal de Dios sobre su Hijo amado. ¿Qué más estaba en juego aquí o qué más estaba detrás de esta tentación satánica?
¿Recuerdan qué hicieron Adán y Eva? ¿Qué hicieron Adán y Eva? ¿Qué vio Eva allí en esa fruta? ¿Recuerdan? ¿Qué dice la palabra? Que era una fruta codiciable, deliciosa, ¿cierto? Deliciosa. ¿Cuántas cosas, mis amados hermanos, de las cosas que nosotros hacemos y decimos nos parecen deliciosas? Que abiertamente son pecado. Y eso nos lleva a hacer, acuérdense que hablamos de la idolatría. Satanás trató de que la imagen de Dios en su propio Hijo, en el Señor Jesucristo, también fuera totalmente desfigurada. Y si hubiera ocurrido eso, la raza humana estaría totalmente condenada y sin ninguna posibilidad de poder ser restaurada. El primer Adán fracasó. El segundo Adán venció, salió victorioso de la prueba. Ese primer Adán se rebeló y todos nos rebelamos, todos desobedecimos. Y el segundo Adán obedeció y venció. Es la obra redentora del Señor Jesucristo. Y fijémonos que no se limita solamente a la obra que Él realizó en la cruz, a su muerte, sino también tiene que ver con la vida completa de obediencia que Él tuvo cuando caminó aquí sobre la tierra. Él murió en nuestro lugar, allí en la cruz, claro que sí. Pero Él también obedeció en nuestro lugar cuando estuvo aquí en la tierra. Así que el Señor Jesucristo es nuestro representante, tanto en su vida como en su muerte. Por eso ese representante ahora de la raza humana está delante del Padre. ¿Y qué oficio está desarrollando delante del Padre? Oficio. Está oficiando como sumo sacerdote. El Señor Jesucristo es sumo sacerdote. Recuerden que en el antiguo pacto, el rey era el representante de Dios ante el pueblo y el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. ¿Qué hacía el rey? El rey era la autoridad sobre el pueblo, pero el sacerdote se identificaba con el pueblo delante de Dios. Miremos lo que dice Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí hay tres cosas bien importantes con respecto al oficio de ese sumo sacerdote. Miremos lo que dice la palabra. ¿Qué es lo primero que dice? ¿De dónde debería ser ese sumo sacerdote? Debía ser hombre. Dice que tomado de entre los hombres. O sea, debería ser de la raza humana. Un ángel no podía representar a los hombres. No lo podía hacer. ¿Qué más sigue diciendo ese texto? Constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. O sea que ese sumo sacerdote debía velar, debía estar a favor por el bienestar del ser humano, en lo que respecta a su relación con Dios.
O sea, que la buena voluntad de Dios viniera sobre los hombres. Muy bien. Número uno, dijimos que debía ser de la raza humana, un hombre. Número dos, a favor de los hombres. ¿Y qué más? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Fíjese que esta función del sumo sacerdote tiene que ver con el mayor problema de la raza humana. ¿Cuál es? El pecado. El pecado que convirtió al hombre en un ser culpable, en un ser corrupto, en un ser depravado. El Señor Jesucristo nos está representando como ese sumo sacerdote delante de Dios. ¿Qué ofrendas? ¿Qué sacrificios presentó el Señor? Miremos lo que dice Hebreos 10:11. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Toda esta tipología del Antiguo Testamento, de los sacrificios y las ofrendas, apenas cubrían temporalmente el pecado, pero era un tipo del verdadero sacrificio que a través del nuevo pacto vendría por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, del verdadero Cordero de Dios. ¿Y qué hace el sacrificio de el Señor Jesucristo? De ese Cordero perfecto. Primero, somos aceptados delante de Dios porque somos lavados y limpiados de nuestro pecado, quitadas las manchas dejadas por el pecado y la iniquidad. Y fuera de eso, el Señor Jesucristo también está intercediendo delante del Padre. ¿Para qué? Para que nuestra salvación sea preservada. Miremos Hebreos 7, 23 al 25. Ahí atrásito. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Los sacerdotes cuáles? Todos los sacerdotes que ministraban en el Antiguo Testamento. Mas este, ¿quién es este? El sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no puede cambiar. Un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdote que intercede. Pero también el sacerdote ahora ¿qué? Es el mismo sacrificio. El sacerdote en el Antiguo Testamento presentaba un sacrificio de un animal. El verdadero Cordero de Dios se sacrifica a él. Y ahora es el sumo sacerdote. No sé si estoy siendo claro, mis hermanos. Ese sacerdote se ofreció a sí mismo. Fue el Cordero sacrificado. El verdadero Cordero de Dios. El sacerdote perfecto, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Este son el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio. Tenemos un Salvador. Pero la persona tiene que ser consciente de su propia condición con respecto a Dios. De su propia condición de pecado.
Cuando no hay convicción de pecado, mis hermanos, da lo mismo. Yo soy buena gente. Yo hago buenas obras. Antes yo creo que Dios me debe premiar a mí. No hemos entendido, mis hermanos, que todos aquellos que no han creído en la obra del Señor Jesucristo, que no han creído en las palabras del Evangelio, en las buenas noticias, están bajo juicio y bajo condenación eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos entender y comprender a cabalidad ese sacrificio que el Señor Jesucristo realizó allí en la cruz del Calvario. No podemos tomar, mis hermanos, el Evangelio de una manera superficial. Ah, sí, yo levanté la mano y acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Entonces, qué bueno porque ya en el bolsillo tengo un genio, que es el que me da, es el que me bendice, es el que me ayuda cuando estoy en necesidad, el Chuchito, el Diosito. Y a veces pensamos que tenemos un siervo, cuando eso es totalmente contrario a la palabra. Los siervos somos cada uno de nosotros cuando hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y ahí viene la pregunta. ¿Realmente su voluntad y mi voluntad están rendidas a la voluntad de Dios? Ay, pero ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Abra la escritura. La escritura está ahí, esa es la voluntad de Dios. Dios la expresa claramente. La expresó a través de los profetas, la expresó a través de los apóstoles, la expresó muy claramente a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. O sea que ninguno de nosotros podemos decir es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dios quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento del Hijo de Dios para que podamos conocer de esa manera al Padre. No hay otra opción, no hay otra alternativa. El hombre no puede ser salvado por las buenas obras. El hombre no puede ser salvado por su propia obediencia. El hombre necesita a alguien que lo salve, que lo rescate. Y ese salvador, ese representante, se llama el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, mis hermanos, que es el Evangelio, las buenas noticias que Dios tiene para toda la humanidad. ¿Claros hasta el momento? Ahora, ¿a qué nos lleva el Evangelio? ¿A qué nos lleva esas buenas noticias? Aunque lo vamos a ver mucho más adelante. A que nuestras vidas manifiesten los frutos del Evangelio. Yo no puedo decir, creo en Dios, creo en la obra del Señor Jesucristo y vivir la vida como a mí se me antoja. Vivir la vida como yo quiero. Vivir la vida en pecado. Ay, pero eso. Diosito es bueno y el que peca y reza empata. ¿Cómo no, monito? Crea en eso, ¿verdad? Mis amados hermanos, Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo y Dios es un Dios perfecto. La cosa más aborrecible delante de Dios es el pecado. Tenemos que entender eso. Por causa del pecado fue que vino el Señor Jesucristo.
A veces minimizamos la, la trascendencia tan inmunda que ha tenido el pecado sobre la humanidad. Hoy en día, ya incluso a veces desde los púlpitos ni siquiera se habla de pecado. Ni siquiera se le dice a la gente que tiene que arrepentirse, que tiene que cambiar su vida, que tiene que dejar de pecar, que tiene que dejar de ser ladrón y corrupto, que tiene que dejar de ser adúltero, que tiene que dejar de ser mentiroso. No, porque si no la gente se ofende y se va de la iglesia. Mis amados hermanos, se nos encargó predicar el evangelio. Como pastores no se nos ha mandado a predicar psicología. Como pastores no hemos sido llamados a predicar eh, humanismo, ni eh, autoestima y cosas de esas, no. El evangelio tiene que destruir la autoestima porque tiene que morir el hombre. Y tiene que renacer un hombre que va siendo formado a la imagen de Cristo. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Porque tenemos que morir. Morir a nuestra antigua manera de vivir. ¿Cómo, mis amados hermanos, llegamos al arrepentimiento? Pero si yo lo que yo hago está bien, eso no tiene ningún problema, vámonos a vivir juntos. ¿Para qué nos vamos a casar? Eso está pasado de moda. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Eso se llama fornicación. Eso está, no hay problema ahí. Hacemos el negocito y subimos un poquitico al precio de lo que vamos a vender, de la cotización. Entonces, usted se gana unos cientos de milloncitos de pesos. ¡Qué bendición! Aleluya, amén, gloria a Dios. Se llama corrupción, hermano. Lo que hablamos realmente es verdad. O ponemos una cara delante de las personas y en nuestro interior somos bien diferentes. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos solos? Ahí se manifiesta verdaderamente quiénes somos. Hay integridad en nuestra vida, vivimos en nuestra soledad conforme también lo manifestamos delante de las personas. O cuando llegamos a la iglesia, nos quitamos la careta de pecado y ponemos la careta de sonrisa de santidad. Mis amados hermanos, Dios está perfeccionando y santificando su iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de ese vestido limpio. Pero el pecado es como si ese vestido limpio fuera vomitado o lleno de cualquier cosa asquerosa. Eso hace el pecado. Ahora, eso no significa, mis hermanos, de que nosotros ya estamos libres o exentos de pecado. Todavía en nosotros hay algo de esa naturaleza que nos lleva y nos incita. Pero ¿de qué está alimentando usted su mente y su corazón? ¿De qué está alimentando su mente y su corazón? ¿De redes sociales? ¿De TikTok? Ahí es que lo van a quitar el TikTok. Lo prohibieron ya en Estados Unidos. Dios, qué tristeza. ¿De qué está llenando su mente? La palabra nos dice, el Señor nos dice que tenemos que renovarnos cada día. ¿De qué se está renovando? ¿Está metiendo este libro allá en su cabeza?
¿Es la palabra de Dios la que lo guía? ¿Lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Lumbrera en mi camino? ¿O no? Es que a mí me parece que esto es así o asá. La iglesia, mis hermanos, no puede caminar, no puede andar según sus propios criterios, ni según los criterios del mundo, sino según lo que dice la palabra de Dios. Porque no somos nuestros. Hemos sido comprados por un precio. El precio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿Qué hacemos cuando pecamos? Cuando hay un pensamiento que vino impuro a mi mente. Me arrepiento inmediatamente delante del Señor. Cuando dirijo una mirada que no es una mirada santa, me arrepiento inmediatamente delante del Señor. Cuando mi boca quiere ser abierta para excusarme o para decir una mentira, arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero un espíritu orgulloso, un espíritu autosuficiente, pues dice, pero es que eso no tiene problema. Todo el mundo lo hace. ¿A quién está sirviendo? ¿Eres realmente siervo del Señor o estás siendo esclavo del pecado? Mis hermanos, a veces estamos viendo más las cosas de la tierra. A veces estamos más preocupados por las cosas de la tierra. ¿O no? Cuando se casan, ¿y cuándo vamos a tener nuestra casita? Y trabajamos 10, 15, 20 años para tener la casita y ya tenemos la casita. Ya tengo ya la casita que tanto te prometí. No, y ahora que no vamos, tenemos que tener un mejor carro. No, y ahora tenemos que comprar el televisor de 55, de 60, de 80 pulgadas. Y es que no, ya el celular ya no da, ahora hay que traer el iPhone 18, 19, 20. Estamos tan preocupados por las cosas de este mundo, mis amados hermanos. ¿Por qué no nos preocupamos por las cosas que son eternas? Porque nuestra vida cada día sea conformada a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Mi consultorio queda totalmente de frente a un edificio donde funcionan 4 pisos de un bar, una bar cafetería. Y, y ahí, tranquilo, que ahí me pilla algunos de ustedes cuando han ido allá. Ya saben dónde es. Y veo cómo la gente va edificando y va construyendo su propia enfermedad. ¿Mm? Los muchachitos de 14, 15 años fumando. Llegan las chicas, niñas, también de la misma edad, y piden de una vez no es un sifón, sino es un balde con una cantidad de botellas de cerveza ahí. Están construyendo su propia enfermedad, están construyendo su cáncer, están construyendo su cirrosis, están construyendo la enfermedad en su propio cuerpo. Ojo, mis amados hermanos, como cristianos, ¿qué estamos construyendo en nuestra propia vida? Si el Señor Jesucristo se identificó y es nuestro representante, ¿cómo estamos nosotros haciendo? ¿Estamos caminando conforme caminó Cristo? Su testimonio es testimonio delante de los incrédulos, donde ellos dicen, sí, mire, wow, esta persona es diferente. ¿O usted está siendo un obstáculo para que el Evangelio sea conocido afuera por causa de la manera como vive? ¿Cómo está viviendo? ¿Como ellos? ¿No se diferencia? ¿Ellos son las cachas y los amigos? Si no hay diferencia, usted es uno de ellos. Por causa del Evangelio nos van a tener que despreciar,
hacer a un lado, menospreciar, vituperar aún. Dice la palabra, y muchos serán muertos. Pero si estamos, mis hermanos, siendo iguales a los de afuera, tenemos que dar testimonio a través de nuestras vidas, donde la gloria de Dios se manifieste a través de lo que nosotros somos. Y eso se evidencia en lo que nosotros hacemos. No nos engañemos, mis amados hermanos. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano requiere un compromiso total. Ser cristiano implica pasar en medio de las pruebas. Aunque pase en medio del fuego, dice la palabra, no me quemaré. Pero tendré que pasarlo, lo pasaré. Pero Él está conmigo. El ser cristiano no es garantía de una vida color rosa. El ser cristiano es garantía de que vendrán pruebas. Y que esas pruebas nos harán crecer. Y creceremos en paciencia, creceremos en sabiduría, creceremos en la imagen de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos, mis amados hermanos? Esto no es un cambio de religión. Esto es una relación que debe cada día crecer. Un conocimiento que cada día debe aumentarse, un conocimiento de Él. Y eso nos lleva a que nosotros seamos conforme a la imagen de Él. A eso vino Jesucristo, a restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Preguntémonos, ¿estoy manifestando la imagen de Dios en mi vida diaria? Allí donde trabajo, ¿la gente ve la imagen de Dios en mí? ¿O soy igual de atravesado y de grosero que los demás? ¿O soy igual de flojo en mi trabajo que los demás? Es parte de lo que nosotros tenemos que evidenciar. ¿Cómo soy en mi casa? ¿Cómo soy en mi casa? Mis hermanas, ¿qué clase de marido tienen? Las que son casadas. Las que no son casadas no tienen marido. ¿Qué clase de marido tienen? Usted puede decir, veo la imagen de Cristo en ese hombre. Mujeres, ¿ustedes son la imagen de Cristo para su marido? Su marido puede decir, qué bendición con esta mujer. ¿O está diciendo a qué hora yo metí las de caminar con esta vieja? Mis amados hermanos, esto no es un juego. De esto depende dónde pasaremos la eternidad. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, yo tuve un ministerio impresionante. Yo levantaba las manos y la gente se caía y los demonios salían. Miles de personas llenando estadios. ¡Wow! En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, milagros. Sanamos enfermos. Hablamos proféticamente. ¿Y qué dice el Señor? Apártense de mí. Hacedores de maldad. Nunca los conocí. Mis hermanos, el Evangelio es llevarnos a conocer a ese Dios eterno, sublime, soberano, omnipotente, infinito, lleno de bondad, de misericordia, al Dios que se aira, al Dios celoso, al Dios creador y sustentador de todas las cosas. Con Él es que nos debemos relacionar por medio del Señor Jesucristo y la guía de su Espíritu
Santo. No juguemos a ser cristianos. Tenemos que serlo. Los que juegan a ser cristianos van a escuchar esas palabras. Nunca los conocí. E identifiquémonos plenamente también con la vida del Señor Jesucristo. Una vida en santidad. Una vida en justicia. Acogiéndonos a lo que Él realizó en su vida y en su muerte. Y estando muy atentos, mis amados hermanos, al arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cosa de que pasó el día en que me convertí. El arrepentimiento es algo diario, continuo y permanente. El arrepentimiento me lleva a cambiar permanentemente la forma corrupta de pensar que traigo de atrás y poner la mente de Cristo en mi mente y en mi corazón. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por ese representante maravilloso, el Hijo, el Señor Jesucristo. Tú le dijiste a Él, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a quien amo. Amado Dios, también anhelamos que esas palabras las puedas tú expresar con cada uno de nosotros, que podamos ser esos hijos amados tuyos, porque hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, porque nos hemos acogido al Evangelio, porque por la fe, Señor, nuestros pecados han sido lavados y perdonados por la sangre de Cristo, porque ahora podemos estar bajo ese nuevo pacto. Gracias, amado Dios. Señor, obra en cada uno de nuestros corazones. Señor, muéstranos todo aquello por lo cual debemos arrepentirnos, que podamos aborrecer, odiar el pecado con todas nuestras fuerzas y que cada día procuremos, Señor, junto con la guía de tu Espíritu Santo, parecernos más a Cristo, ser santos, así como tú eres santo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por tu iglesia que estás lavando, perfeccionando para ti. Gracias, amado Dios. Te bendecimos en esta hora y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien,